Dios les bendiga, buenas noches. Soy el pastor Joaquín Pacheco de Casa de Gracia, ya me conocen, qué bueno que estás en este discipulado. Y para aquellos que están de manera presencial, un aplauso para ti, Dios te bendiga. Aquí hay algunas personas presenciales. Y aquellos que están también conectados presencial de manera virtual, Dios te bendiga, también a ti. Y tú que lo estás escuchando de manera grabada, es de gran bendición que estés conectado en esta noche o en donde lo estés escuchando, en casa, en tu hogar. Hoy vamos a ver el tema 16 que se llama dones, ministerios y operaciones. Dones, ministerios y operaciones. En 1 Corintios 12, del 4 al 6, dice así, del 4 al 7, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios está identificando, nos está mostrando que hay diversos dones, que hay diversos ministerios y que hay diversas operaciones. Y cuando habla de dones, habla del Espíritu Santo, o del Espíritu con E mayúscula. Cuando habla de ministerios, habla del Señor Jesús. Y cuando habla de operaciones, habla de Dios o del Padre. Pero dice que cada uno de estos dones, aunque son muchos y aunque son diversos, a cada uno de nosotros nos es dado un don. Hay parábolas que el Señor Jesús habló acerca de los dones, de los talentos, habló de las minas, aunque hablaba de algo económico, pero también está hablando de habilidades, de capacidades, de dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 8 y 11 dice así: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando que el Señor Jesús resucita, sube al cielo con el Padre y él constituye 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los ministerios que hablamos en 1 Corintios 12, que los ha dado el Señor Jesús. Entonces podemos distinguir que son dones que Jesús dio a los hombres. En 1 Corintios 12, versículo del 8 al 11, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La Biblia dice que hay 9 dones del Espíritu Santo. Quiero decirte que tenemos un centro de formación ministerial, también un instituto bíblico, donde estudiamos un poco más a profundidad estos dones. Sin embargo, hoy queremos que tú sepas que hay, sepas que existen estos dones del Espíritu Santo, ministerios dados por Jesús, y además las 7 operaciones, que es Romanos 12 del 4 al 11. Dice así: porque la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o el del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que podemos ver que el Padre nos dio dones. Aún tú puedes ver que aún sin venir a la iglesia o personas incrédulas, bien, tienen dones. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos desde que fue formado Adán y Eva, Dios nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y dio talentos a los hombres, Dios dio dones a los hombres y le dio esos talentos para que Él trabajara, multiplicara en la tierra. Y podemos identificar 7 dones, el de profecía, y básicamente alguien que tiene el don de profecía en la iglesia, eh, yo decía que muchas veces me costó trabajo entenderlo, difícil de explicar por qué, porque la profecía está como un don del Espíritu dentro de los 9, está como el ministerio de profeta, pero también está dentro de las operaciones, profecía, como algo que nos fue entregado. Y muchos estudiosos han entendido, han sacado conclusiones, que esta operación de la profecía está hablando de un entendimiento, de una persona que puede distinguir entre lo correcto y lo incorrecto en la escritura. Aquella que tiene un discernimiento y que tiene un grado elevado de justicia, de aplicación de la palabra. Eh, Después viene el de servicio. Ahora, yo explicaba, perdón, regresando a la profecía, que úsese conforme a la medida de fe. Y entiendo que también la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y conforme yo entiendo, escucho más la palabra, mi don de profecía aumenta, porque tengo un mayor entendimiento, un mayor discernimiento en la palabra. Dice después el del servicio en servir. Sabes, en la iglesia y cuando hay muchísimas necesidades en el servicio. Los que vienen aquí presencial y virtual, el domingo que viene vamos a hablar de ello. Pero tú has visto personas que aún sin venir a la iglesia son muy serviciales. En el mundo hay personas muy serviciales y esto es algo que Dios te ha entregado y que ahora Dios te dice, ven y úsalo para mi gloria, ven y úsalo para mi iglesia. Hay personas acá, aún en presencial, que tienen la capacidad de enseñar fácilmente y también la escritura lo que nos está animando es poner todos estos dones que Dios nos dio al servicio de la iglesia, de unos a otros. La palabra exhortar también significa animar. Alguien que siempre está buscando animar a otros, bendecir a otros, decirles sí se puede. Y fíjate que es un don, es un talento, aún lo tienen aquellos motivadores en lo secular, pero tú lo puedes también para animar, para exhortar, para corregir de una manera con amor a las personas de la iglesia, para que tomen el camino, un rumbo del Señor. Hay otro don que dice el don de repartir o el de dar. Dice que seas con liberalidad. Dice la escritura que muchos de nosotros, Dios nos ha dado el don. Aquellos que le dicen, ese se quita la camiseta por ti, ¿verdad? Ese tiene el don de dar y dice la escritura, úsenlo con liberalidad para bendecir a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues tú y yo, todos nosotros, todos aquellos que estamos reunidos aquí. Dice el que preside con solicitud. Y la palabra presidir viene también de administrar o ser líder. De ahí también viene la palabra presidente. Aquel que puede organizar, dirigir grupos, que tiene la habilidad también de delegar funciones, de dirigir un ministerio. Y todo esto es muy necesario en la iglesia. Otra de los dones dice el que hace misericordia con alegría. Aquel que tiene un corazón para ayudar a los demás.
Y dice, todo esto lo hagamos con amor, sin fingimiento, y que sea con un amor fraternal y honrándonos unos a otros. Quiere decir que si tú has trabajado en equipo, aún en la escuela, aún en el trabajo, siempre es difícil trabajar en equipo. Siempre está el que trabaja más haciendo la tarea, el que trabaja menos, el que tiene más habilidad, el que se hace pato, el que es más inteligente, el que quiere decidir, ¿verdad? El que quiere decir cómo se hagan las cosas, otro que ni participa. Entonces, la Biblia y el Señor Jesús entiende esto y es por causa también de nuestro pecado, de nuestro egoísmo. Lo que el Señor está diciendo, cada uno tenemos dones distintos y a veces cuando no hay amor es muy difícil ponernos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice para ponernos de acuerdo? ¿Cómo? Amarnos sin fingimiento. Que no sea un amor que solo pretendo aparentar, sino que realmente me entregue a mis hermanos, me entregue a la iglesia. Y otra cosa bien importante, la honra. La honra es muy importante. Bendecir, decir, ay, qué bien lo haces. Es más, no menospreciar a mi hermano, sino honrarlo, honrar con lo que él está aportando a la iglesia. Si nosotros aprendemos estos dos principios, vamos a servir muy bien al Señor. Muchas personas, y a ti te puede dar miedito, cosita, ay, pero ¿qué voy a hacer? ¿O cómo le voy a hacer? Pues bueno, en la iglesia estamos para ayudarte, para bendecirte, para capacitarte. De hecho, uno de los cinco ministerios que entregó el Señor Jesús son los coach, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Dice que estos ministerios se crearon para coachear a la iglesia, para animarlos al servicio, para dirigirlos al servicio. Entonces, este es el propósito de este instituto, de este discipulado, de esta academia de líderes, de esta academia de obreros, que tú puedas servir al Señor en los dones que Dios te ha dado, porque este es el propósito de tu vida, el propósito de Dios para tu vida. Es cuando tu vida realmente cobra sentido, cuando tú sirves a otros. Por eso dice la escritura que sea con diligencia. Muchos dicen, no, pues luego lo hago, luego cuando esté listo, ahí cuando esté viejito, ahí cuando no pueda más, ahí cuando me apriete el zapato, ya sirvo. No, dice aquí en lo que se requiere diligencia. Y sabes, hoy necesitamos mucha diligencia del cuerpo de Cristo, porque las almas se están perdiendo, el mundo está yéndose al caos, hay mucho adulterio, hay mucha drogadicción, hay mucho alcoholismo, hay mucho robo, hay mucha mentira. Y sabes, eh, todo el antídoto es la palabra de Dios, es el Señor Jesús. Entonces dice Dios, tienes que ser diligente. Di conmigo diligente, no perezoso. Fíjate, ferviente en espíritu. Tienes que ser una persona que estés apasionado sirviendo al Señor. Fervientes en el espíritu, ¿cómo? Sirviendo al Señor. Ahora, por eso queremos animarte, ¿verdad? A que tú, si estás tomando esta academia de obreros, es con un propósito, servir al Señor. Amén. Así que por ahí en esta semana, conforme a esta enseñanza del capítulo del tema 16, dones, ministerios y operaciones, vamos a enviarte un test. Este test es como un examen vocacional para que tú entiendas tus dones. Aquí en la iglesia aplicamos uno donde podías descubrir 7 de las operaciones, pero aquí en este discipulado era de 28 preguntas. Aquí vamos a aplicar uno de 72 preguntas. ¿Por qué? Porque vamos a ser más amplios en los dones que Dios te dio. Vas a poder entender más que otros dones tienes y te lo vamos a mandar ahí en el grupo. Está pendiente, lo tienes que contestar. Ya es una página hecha. Te va a dar el resultado y nos vas a enviar de regreso
con una captura de pantalla. Si tú lo tienes grabado, con la captura de pantalla, le vas a tomar una captura de pantalla de tus resultados y nos los vas a enviar de regreso. ¿Por qué? Porque queremos que desde este momento en la Academia de Líderes, tú ya tomes un servicio. Si no, no tendría propósito que tú siguieras aprendiendo del Señor si no lo vas a usar para nada. Había un pastor, un apóstol, Isidro Galindo, que decía, ay, mijito, ¿no? Cabezón, ¿no? O sea, como si le tallara la cabeza, pero es una cabezota, ¿no? Es cuando aprendes mucho, ¿verdad? Y hay unos muñecos con unas cabezotas, aprendes mucho, pero haces poco o no haces nada. Entonces dices, ¿de qué te sirve aprender si no lo vas a ejecutar? Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Y frutos son acciones, ¿verdad? ¿Cómo te estás accionando en la iglesia? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? Muchas personas pueden decir, no, pues es que yo lo sirvo a mi manera ahí en mi casa, de alguna manera. Fíjate que imagínate que la nariz dijera, yo voy a inhalar, no importa que no lo envíe a los pulmones, yo voy solo a inhalar, porque yo así lo hago. Imagínate una nariz ahí suelta, ¿no? No tiene ni vida una nariz suelta, si es tu función. La nariz tiene un propósito, inhalar y enviar a los pulmones, ¿no? Entonces, por eso es necesario que tú estés integrado en la iglesia, que tú estés sirviendo al Señor. Imagínate que tú digas, es que a mí me gusta evangelizar y compartir la palabra y ya. Pero ¿a dónde los envías? ¿A qué iglesia? ¿A dónde aprenden? ¿Cómo ellos van a ejecutar sus ministerios, sus servicios? ¿Cómo van a ser bautizados? Necesitas estar integrado, si tienes un ministerio de evangelismo, a la iglesia del Señor, para que tú puedas, si evangelizas a alguien, enviarlo a una academia, traerlo a la iglesia. Es más, ¿cómo va a ofrendar al Señor? ¿Cómo va a orar esos mandamientos de estar 2 o 3 unidos en su nombre? Eh, la Biblia tiene 118, más de 118 veces menciona unos a otros. Entonces, para que estos mandatos de la Escritura, para que esta palabra se cumpla de unos a otros, es necesario que tú estés integrado en una iglesia y que estés sirviendo al Señor. Amén. Así que bendigo tu vida. No tengas pena, no tengas vergüenza, por favor, no tengas temor. Queremos que sirvas, no faltes este domingo y quiero orar por ti para que Dios despierte, que despierte un espíritu fervoroso en tu vida, un espíritu apasionado por servirle a Él, un espíritu diligente. Amén. Señor, bendigo la vida de cada persona que nos ve en esta noche, Señor. Padre, levanto su vida para que ellos te sirvan con pasión. Padre, tú estás poniendo, Señor, toda la plataforma, mi Dios, para que muchos líderes sean levantados, muchos obreros sean levantados. Aún, mi Dios, tú dijiste en tu palabra, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que levante obreros. Así que yo ruego a ti, mi Dios, que en esta transmisión estés levantando tus obreros, porque hay mucha mies que hay que recoger. Y Padre, yo oro, mi Dios, oro por obreros. No estamos orando solo por creyentes, sino por personas que te sirvan a ti diligentemente, por personas con un espíritu ferviente, fervoroso, que quieran servirte, mi Dios, en el nombre de Jesús. Así que yo levanto la vida de mis hermanos, agradezco a aquellos que tú has levantado y que ya están sirviendo con un espíritu fervoroso, con un espíritu diligente, Señor, pero también aquellos, Señor, que han sido solo hasta el día de hoy espectadores, mi Dios, tú los levantas, Señor, y los vuelves, Señor, hombres y mujeres apasionados por tu servicio, papá. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Bendigo tu vida, espera el test. Si es grabado, pídelo por favor a alguien que te lo envíe el test de 72 preguntas para que tú lo contestes y envíes tus respuestas y saber tú mismo y nosotros cuáles son los dones que Dios te ha dado y poderlos usar conforme a ese test aquí en la iglesia. Amén. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Bendiciones.